Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Hola a todos, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. En el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Y eso fue así. Nació Isaac, de ahí nació Jacob, y así comenzaría la descendencia que formaría más adelante el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos fueron desobedientes y producto de su desobediencia siempre eran llevados cautivos por otras naciones, y eso era lo peor para ellos. Cada vez que eran llevados cautivos, variaba el tiempo de años que pasaban en cautividad en aquellos territorios. Por ejemplo, en Babilonia pasaron 70 años. Después, cuando Jesús estaba acá y ellos crucificaron a su Mesías, ellos también fueron esparcidos por todo el mundo, por casi 2000 años. Entonces, aquí vemos claramente que el producto de la desobediencia del hombre trae consecuencias, hasta que una profecía que se describía en el Antiguo Testamento, en Isaías, decía que el pueblo de Israel surgiría en un día. Y no fue sino hasta el 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde en Tel Aviv, que el Estado de Israel llega a ser una nación soberana e independiente. Proclamado oficialmente por David Ben-Gurión. David Ben-Gurión nació el 16 de octubre de 1886. A sus 18 años aproximadamente, él fundó un movimiento llamado Esdra. Y es ahí donde se encargaba de reclutar a más jóvenes sionistas para que puedan emigrar a Palestina años más adelante, y donde les enseñaba labores de agricultura y también el idioma hebreo. A los 20 años de edad, el joven David Ben-Gurión pisa por primera vez la tierra prometida, que en aquel momento era gobernado por el Imperio Otomano. Años más adelante, David Ben-Gurión viaja a Estados Unidos y es ahí donde conoce a su esposa Paula, y también la verdadera democracia que años más adelante iba a implantar en el Estado de Israel. Ahora que ya sabemos de David Ben-Gurión, es necesario mencionarles este pasaje bíblico de Génesis capítulo 2 versículo 8, que de hecho es la base de este video. Quisiera que presten atención, mucha atención a estas palabras. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Vemos claramente aquí que Dios establece un área natural. En ese área natural todo árbol delicioso a la vista, y todo ese árbol llevaba fruto que saciarían el hambre de Adán. Mas hoy les digo que ese versículo también se refiere al Estado de Israel, y exclusivamente en esos años cuando Israel sería una nación independiente y soberana. Y aquí les cuento el porqué. En 1964 se concluyó la obra de infraestructura más importante de aquella época en el país, el acueducto nacional que lleva agua del mar de Galilea al sur de Israel. La agricultura en el Negev ha sido uno de los más grandes éxitos de Israel. A pesar de su aridez, suelos arenosos y escasez de minerales, el Negev está produciendo frutos que llegan directamente a la mesa de los israelíes y que también se exportan. Entre sus principales productos agrícolas están los famosos tomates cherry, que han sido inventados y cultivados por primera vez en el Negev. Además, son más dulces que los cultivados en el resto del mundo y su cosecha es 3 veces o 4 veces mayor que en cualquier otro lugar. Además, producen cereales, pimentones, pimienta, aceituna, melones, flores, entre otros productos. Todo esto en lo que fue antes un desierto. Gran parte de la agricultura del Negev se realizan en invernaderos altamente tecnificados, con el uso de riego por goteo o microaspersión. Y uno de los hechos más impresionantes del Negev es que allí se encuentra el mayor bosque plantado de Israel, el Yatir, con unas frondosas 3000 hectáreas. Aquí vemos cumplirse claramente la profecía de Isaías en el capítulo 27 que dice: y la faz del mundo llenará de frutos. Pero no solo esto, la próspera capital del desierto Beersheba es uno de los pocos centros urbanos del mundo que ha permanecido o que han estado habitados continuamente durante 6000 años. Esta ciudad ha sido destruida y reconstruida varias veces a través de los milenios. Para 1948 era una pobre aldea con menos de 3000 habitantes, pero hoy es sede de la Universidad Ben-Gurión del Negev, una de las instituciones académicas de excelencia de Israel, siendo referencia mundial en las investigaciones sobre el desarrollo y el cuidado ambiental de los desiertos.
Ahora todos hemos visto la increíble relación que hay entre este pasaje bíblico de Génesis capítulo 2 versículo 8 con lo que se dio lugar en este periodo de tiempo de 1948 en adelante en las tierras de Israel, gracias al arduo trabajo de este personaje importante, David Ben-Gurión. Pero ahora veremos lo realmente impresionante que hay detrás de este pasaje bíblico. Es necesario saber que el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo, y el idioma hebreo, cada letra tiene también una representación numérica. Eso quiere decir que cada palabra de este pasaje bíblico de Génesis capítulo 2 versículo 8 tiene también una representación numérica gracias a la sumatoria de los números de las letras que la componen. A todo este sistema numérico se le conoce como gematría. Ahora, a toda esta gematría tenemos que sacarle el sistema binario. El sistema binario es una composición de números ceros y unos. Esos ceros y unos representan estos números en sistema binario. Entonces, a todo este sistema binario, una vez ya teniendo todo el sistema binario de todos estos números que representan todas estas palabras del Génesis 2.8, vamos a ver una gráfica que viene gracias a que los números unos son negros y los números ceros son blancos. A estos números, plasmándolos, vamos a hacerle un espejismo para poder ver cuál es el resultado final en una gráfica de estas palabras que están descritas en Génesis capítulo 2 versículo 8. Una vez realizado toda esta operación, tenemos esta representación gráfica en píxeles, codificado en binario, el rostro de David Ben-Gurión. Sí, David Ben-Gurión, uno de los principales mentores del pueblo judío. En este punto nos damos cuenta que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único y verdadero Dios que gobierna las dimensiones de la existencia y que todos los seres humanos hacemos bien en obedecer los parámetros que Él estableció en la Biblia para el bienestar de la sociedad. Ahora seguiremos andando en nuestros propios caminos y siguiendo la sabiduría de los hombres o los caminos de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este ha sido el video de hoy. Un abrazo a la distancia y que el Rey de la Gloria te bendiga. Hasta luego.